Buenas tardes a todos y a todas. Hoy es ya la segunda sesión de esta escuela y como dijimos ayer, para los que viniste y para los que no viniste, pues os lo digo ahora, esta es la segunda, no parte, porque no, pero va a estar relacionado, la segunda sesión que vamos a dedicar en esta escuela al tema de la adopción ilegal o de la desaparición de niños durante el franquismo, que como dijimos ayer, lamentablemente se prolongó también durante la actual democracia en la que vivimos. Si ayer lo que hicimos aquí fue un ejercicio de memoria con las compañeras que fueron víctimas de las vejaciones que sufrieron en los preventorios o en algunos preventorios, hoy sí que vamos a sistematizar ya mucho más el tema del robo de niños, el tema del secuestro de niños y las consecuencias evidentemente sociales, políticas y culturales que eso tiene, desgraciadamente, hasta ahora. Tenemos a Soledad Luque, que es la presidenta de una de las asociaciones más importantes del robo de niños y es la que nos va a orientar y es la que nos va hoy a leccionar sobre en el buen sentido de este tema que, como decía ayer, a lo mejor es más fácil comprenderlo para nosotros porque desde el punto de vista mediático está más trabajado que el anterior, que el de ayer, pero que falta todavía mucho por trabajar, falta todavía mucho por conocer y evidentemente falta mucho por saber qué es lo que pasó con ellos. Yo me retiro ya y le doy la palabra a Sole. Bueno, muchas gracias y buenas tardes. Gracias desde luego a la Fundación de Maragón y a Propia Memoria por invitarnos. Y como decía Javi, nuestra asociación se llama, como veis, Todos los niños robados son también mis niños. No es la única asociación, hay muchísimas asociaciones en España, en todo el Estado español, en todas las comunidades autónomas y después, si queréis, veremos por qué hay tantas asociaciones, ¿no? y qué es lo que nosotros estamos haciendo. Os voy a contar en 5 minutos cómo lo vamos a organizar, cómo vamos a organizar esta sesión. En primer lugar, yo siempre lo que hago, porque este tema es excesivamente complejo por las dificultades que hemos tenido y también complejo porque está compuesto de muchísimas partes. No es un tema que podamos ir analizándolo de manera lineal, sino que realmente confluye en un núcleo muchísimos factores en el tema del robo de bebés. Y siempre lo que hacemos es, a partir de estas 3 preguntas clave, empezar a ordenar un poco ese asunto tan complejo como es el robo o la desaparición de bebés. Estas 3 preguntas pues serían: ¿por qué se robaban o desaparecían niños en España? No tiene una respuesta fácil. Y de hecho, normalmente lo que hacemos en las charlas que damos en las escuelas, en la universidad, es proponer a los muchachos que intenten contestar a esto antes de la charla, incluso antes del vídeo que vamos a ver. Y curiosamente sus respuestas no suelen coincidir demasiado con lo que luego les contamos nosotros. ¿Qué factores permitieron que se hiciera durante el franquismo y que se siguiera haciendo y produciendo más allá de la dictadura? Porque, claro, una cosa es que se produjera un robo masivo de bebés durante el franquismo, durante la dictadura. De ninguna manera se puede justificar, pero puede entenderse debido a la época en que se producían, ¿no? Pero ¿qué pasaba más allá del 75, incluso del 77, que era la fecha de las primeras elecciones democráticas, ¿no? ¿Por qué se siguió produciendo esa desaparición de los neonatos? ¿Y en qué situación estamos hoy las víctimas por el robo de bebés en España? Que eso tampoco se sabe muy bien. Decía Javi que bueno, este tema tiene una difusión mediática que hace que se pueda conocer o quizás no entender, pero sí conocer un poco más la situación. Bueno, yo os voy a decir que en realidad esa difusión mediática en algunos momentos, en algunos puntos incluso
es para nosotros perjudicial, porque lo que está saliendo en los medios de comunicación poco tiene que ver con la realidad de este drama, ¿no? De la tragedia que han vivido familias, o que hemos vivido familias enteras, miles de familias durante todas estas décadas, desde los 40 hasta casi los 90. Situamos un límite por plantear un tope, que es el año 87, por ser el año donde se promulga la primera ley de adopción. Pero en realidad hay familias que siguen denunciando más allá del año 87, casos que van más allá del 87. A mí me gustaría que antes de empezar a hablar sobre las respuestas de estas preguntas, pudiéramos ver un vídeo de unos 20 minutos, no es muy largo, y yo creo que nos puede poner a todos en el contexto, un contexto favorable para poder después responder a las preguntas, ¿no? Es como una especie de introducción sobre algo muy general, y después vamos a ir concretando. Es un vídeo que hicieron los ex trabajadores de Telemadrid. Emocionarme profundamente. Bueno, aquí hemos visto creo que diferentes aspectos y facetas que ahora podemos ampliar un poquito más. En cuanto a la primera pregunta que teníamos, ¿por qué se robaban o desaparecían los niños en España? En el vídeo ya ha salido un poquito este tema, ¿no? Hablaban de la represión política, de la represión ideológica y social, de la cuestión económica. Estos tres aspectos también están, yo creo que bastante bien ubicados en diferentes etapas históricas. Por eso hablamos de las tres etapas de una manera habitual cuando hablamos de este tema. Cuando hablamos de la represión política nos estamos refiriendo principalmente al robo de los hijos de las mujeres republicanas, ¿eh? Estamos hablando de una primera etapa y estamos hablando cuando unos compañeros, incluso creo que yo misma, estábamos hablando en el vídeo de este personaje, Vallejo Nájera, que tiene una idea totalmente alucinante, ¿no? Cuando está planteando que hay un gen, algo que se transmite genéticamente, que es el gen rojo. Es decir, que hay personas que, como si la ideología se transmitiera por la sangre, ¿no? por la genética. ¿Qué es lo que esto que nos parece algo tan absurdo y tan delirante? Fue la base ideológica de toda esta situación. Y este señor fue realmente un ideólogo del franquismo. Su formación estuvo en la Alemania nazi, con lo cual no nos tiene que extrañar para nada esta idea, esta teoría que tenía. ¿Qué es lo que sucedía? Bueno, que la solución, ¿no? La probable solución a que ese gen no se desarrollara de alguna manera era hacer una segregación infantil, era separar a los hijos de las madres, ¿no? Porque bueno, si en una edad temprana se separaba de esa influencia maligna o marxista, que para este tipo era lo mismo, los niños se podían salvar. Eso estaba sustentado por leyes, por decretos, ¿no? Es decir, que los niños se robaban por derecho. Es decir, había decretos que justificaban, que amparaban y que además legitimaban ese robo de niños. Eso es una pura represión política, pero ¿la represión solamente es política? Pues no, también hay una represión ideológica, una represión social en una etapa posterior, cuando a lo mejor ya no hay esta cuestión del gen rojo que se transmite, no de una manera legalizada, pero sí de una manera ideológica, porque sigue funcionando la misma estrategia, pero en esta ocasión amparadas por el fanatismo ideológico del nacionalcatolicismo. En esa etapa nos ubicamos en unos años entre los años pues después del 52, ¿no? Como veíamos en el vídeo, que era cuando se da por finalizada esa primera etapa, pues después del año 52 hasta
realmente todo el franquismo, hasta los años 70, toda esa influencia del nacionalcatolicismo, donde aparecen esas figuras de poder, esas figuras de autoridad, los médicos, las religiosas, los funcionarios, que podían organizar y podían hacer todo lo que se les antojaba, ¿no? Porque realmente eran figuras con un poder absoluto, poder para hacer lo que les diera la gana, ¿eh? ¿Qué es lo que ocurre? Que más tarde hay una tercera etapa, que es la que se considera que se ubica ya más en la democracia, y que podríamos estar hablando allí de una cuestión ya económica, la que estaba por debajo de los robos de bebés. Claro, lo que ocurre es que podríamos decir que estas tres etapas están aisladas, son una cosa diferente hasta el año 52, después durante todo el franquismo, nacionalcatolicismo y después los crímenes económicos durante la democracia. Pues no están aisladas, porque todas están unidas a través del hilo de la impunidad, no lo olvidemos, a través del hilo de la impunidad. Después ya en el debate vamos a profundizar un poquito más en esto, pero hay una pregunta interesante, y es ¿por qué esto va más allá de la dictadura? Decíamos al principio, bueno, el hecho de que se produjera en la dictadura es un crimen condenable, es algo horrible, nadie puede justificarlo, pero es cierto que la época, digamos, es propicia para que estos crímenes sucedieran, junto con otros crímenes de la dictadura. No olvidemos que el robo de bebés no es un crimen aislado, se ubica en una época donde se producen muchísimos otros crímenes, muchísimos otros crímenes. Crímenes como pueden ser los asesinatos, los desaparecidos muertos, que todavía muchos de ellos están en las cunetas, las torturas, los preventorios que vimos ayer, ¿no? Todo este tipo de el exilio, que fue los primeros 500.000 personas que se marcharon en el primer éxodo y que después continuaron también marchándose. Todos esos son delitos de lesa humanidad que se ubican en una misma etapa de tiempo, en un mismo periodo histórico. Pero decía, ¿por qué esto se continúa en la democracia? Si ya una vez, después de las primeras elecciones democráticas, se supone que esto se corta, se termina. Ahora la pregunta es esta, ¿realmente se corta, se termina una etapa? Pues la respuesta es no, no se termina. Lo que ocurre es que hay lo que se ha venido a llamar un continuismo. Cuando hablamos en muchas ocasiones de la transición, nosotros tenemos una amiga que dice que aquí no hubo transición, que hubo una transmisión, ¿no? Y entonces, bueno, esa continuidad, ese continuismo de actitudes es lo que hizo que durante la democracia, los primeros años en esa transición, esto pudiera seguir produciéndose. No solamente el robo de bebés, también otros delitos. Las torturas se continuaron, por ejemplo. Hubo también desaparecidos. Bueno, pues el robo de bebés se siguió produciendo. Y la pregunta es no solamente esa continuidad, sino qué factores. Cuando hemos ido analizando esos factores poco a poco, nos hemos encontrado que principalmente era el silencio, el miedo y la impunidad, ese hilo conductor, ¿no? Del que hablábamos. Precisamente hemos empezado casi por el punto B, esa impunidad que se mantuvo gracias, o desafortunadamente, a esa continuidad o continuismo, a esa falta de ruptura. En cuanto al silencio y al miedo, no habría que explicar mucho, ¿no? Es algo conocido, pero lo que no se ha visto realmente en profundidad es en qué consiste. Cuando hablamos del silencio, del miedo de las víctimas, de las familias, de los niños, de la sociedad, esto es al final a lo que nos lleva es a preguntarnos cuántas víctimas hay derivadas del robo de bebés, porque víctimas somos las familias robadas, también los niños, también los padres adoptantes son víctimas. Eso también es. Yo voy dejando preguntas que después vamos a ir, si queréis, viendo en el debate. Pero si nos centramos un poquito en esto,
en el silencio y en el miedo de las víctimas, ¿por qué motivo las familias, la sociedad en general, por qué callaba, por qué existía ese terror, ¿no? Ese miedo? Bueno, también en el vídeo hemos visto cómo una de las diferencias entre la primera y la segunda etapa es que en la primera etapa las madres republicanas eran conscientes de que se les estaba sacando el hijo, se les estaba retirando. En esta segunda etapa, que es la más amplia, no éramos conscientes o no eran conscientes nuestras madres, nuestros padres, de que eso estaba pasando, es decir, no eran conscientes de ser víctimas de un delito. ¿Y por qué? Bueno, pues porque se les retiraba el niño con engaño. Lo que se les decía es que el bebé había fallecido, como en nuestro caso. No, el niño es retirado a la incubadora, de repente un día muere, nos enseña el cuerpecito, en algunos casos dice que se ha incinerado, en otros casos dice que ya ha sido enterrado, en otro caso se le da algo a los padres para que lo entierren, algo que decenas de años después, con las primeras exhumaciones, se ha descubierto que no era nada, porque las cajas estaban vacías. Entonces, bueno, primero ese engaño. Cuando uno no es consciente de que es víctima de un delito, empieza a plantearse determinadas cosas, sobre todo las madres. Sobre todo las madres. ¿Por qué? Bueno, porque las madres sienten que algo raro ha ocurrido, ¿no? Porque no ven al niño muerto. Porque eso lo que hace es que se genere un duelo que nunca finaliza. No puedes despedirte de tu niño, no puedes enterrarlo. Eso nunca se termina, esa página nunca se da la vuelta, nunca se cierra ese malestar, ese duelo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando esas mujeres, las que se atrevían, expresaban esas dudas a la familia, ya no digo a los médicos, ya no hay ni siquiera posibilidad de denuncias, porque claro, como decía Paco Tena, pensaban que estaban locas. Pero cuando se atrevían a decirlo incluso a sus parejas, a su familia, a sus vecinos, a su amiga, esa gente lo que intentaba, precisamente por ser alguien muy cercano, era tranquilizar a esa mujer y plantearle que eso era un problema que ella tenía por no haber superado la muerte del bebito, ¿no? o de la bebé. Entonces, claro, lo que se intentaba siempre era dirigir a la mujer a que estuviera callada, el silencio. La mujer no podía hablar porque se la consideraba loca o se consideraba que no había superado la muerte del bebé, que necesitaba tiempo, que necesitaba ayuda. Y bueno, algunas mujeres, después de la muerte del dictador, cuando vino la democracia, se atrevieron a poner algunas denuncias. Las primeras denuncias fueron en los años 80. Estas denuncias, por supuesto, fueron archivadas y también fue motivo para que estas mujeres de nuevo se dijera, pero ¿tú qué estás haciendo? ¿Por qué estás removiendo? ¿Realmente el niño o una niña murió? Bueno, la cuestión es que el silencio está ahí presente, no solo en la mujer, sino en la familia. ¿Qué es lo que sucede cuando pasa el tiempo y empiezan a salir todos estos casos en la televisión? Claro, porque esto empieza a tener repercusión, ya digo, no cuando las madres empiezan a denunciar, sino cuando los propios niños empiezan a denunciar. Cuando estamos hablando ya del 2008, por lo menos, ¿no? Cuando los niños ya adultos pues empiezan a conocer y a saber que los padres con los que se criaron no son sus padres biológicos. ¿Y cómo lo saben? Pues o bien porque se enteran por conversaciones, o bien porque los propios padres, normalmente antes de morir, para marcharse con la conciencia tranquila, les confiesan que fueron comprados, que los compraron. Entonces estos niños se encuentran en un dilema terrible, porque han tenido silencio durante toda su vida. Intentan ahora, a partir de ese momento, salir en medios de comunicación, poner denuncias, buscar sus orígenes. Se encuentran con una traba enorme en cuanto al acceso a la documentación, igual que las propias familias, cuando van eso es una cosa compartida entre las familias y los niños que buscan a sus familiares biológicos. No se puede encontrar la documentación de la manera en que nosotros quisiéramos, que era de una manera absolutamente accesible, ¿no? Y con los archivos abiertos. Esto no es posible. Bueno, los niños tampoco pueden, a pesar de que hay una ley desde el 2007 que asegura que a los adoptados se les puede permitir el acceso a su documentación.
a su dossier, a su expediente de adopción. ¿Con qué problema además se juntan estos niños? Con que algunos son inscritos como hijos biológicos, como Paloma, con lo cual ni siquiera expediente de adopción, no hay nada. Silencio también. Cuando las madres ven a estos niños en televisión, empiezan a pensar que quizás no estaban tan locas y que estaban tan equivocadas y que a lo mejor ese niño que está saliendo en televisión puede ser incluso su propio hijo. Y empiezan a moverse, y empiezan también a salir en los medios de comunicación, y empiezan a poner denuncias. Pero también hay un proceso psicológico muy intenso interior. ¿Por qué? Porque empiezan a pensar que quizás en aquel momento tendrían que haber resistido más y tendrían que haber luchado más para preguntar y para poder encontrar a su hijo. Cuando esto nos llega a las asociaciones, eso nos llega desde madres y desde padres, ¿no? Porque ahora los padres están diciendo por qué motivo no pude creer a mi mujer cuando esto se ha demostrado que es cierto, ¿no? Bueno, pues nosotros les decimos cómo no puedes culpabilizarte si tú no eres consciente de lo que estaba pasando, tú no eras consciente de que estabas siendo víctima de ese delito. Un sociólogo que nos hizo un estudio muy interesante hace unos años nos decía, y yo creo que es algo muy claro, y es que para una víctima es muy difícil poder salir del armario, ¿no? Y decir, soy víctima, me ha pasado esto y voy a luchar por mis derechos. Pero es que en nuestro caso ni siquiera sabíamos que estábamos dentro del armario, si es que no sabíamos que éramos víctimas de un delito. Entonces, claro, la mujer cuando se encuentra en esa situación, la pareja, el marido, cuando se encuentra también en esa situación, fijaos que estamos hablando de silencio, estamos hablando de culpabilidad. Ahí ya viene también el miedo, ¿no? Cuando empiezas a pensar, bueno, venga, pues ya, ahora sabemos que tenemos razón, vamos a buscarlo. ¿Y por dónde empezamos? Nos niegan la documentación, nos archivan las denuncias. ¿Cómo buscamos a los niños? El Estado no se ocupa. Esa rabia, esa frustración. Y cuando piensas, ¿qué es lo que pasa con el hijo? ¿Dónde estará? ¿Habrá sido feliz? ¿Pensará que le has abandonado? También es miedo. Es decir, que la víctima, la mujer, la familia, el propio niño que no sabe si ha sido abandonado o ha sido un niño robado hasta que encuentra a la madre y le dice realmente lo que ocurrió, todo eso forma parte de un universo de dolor, de terrible dolor, donde primero fue el silencio, después fue el miedo. Y todo eso es lo que hizo que durante tanto tiempo todo esto quedara absolutamente oculto. El propio dolor interior que nos imposibilita muchas veces poder salir adelante, si además le unes el que los que están ahí nos impiden seguir adelante también. El silencio de la sociedad. Claro, esa mujer o esa familia, cuando acudía para buscar ayuda, a lo mejor entre sus vecinos, ¿qué pasaba? ¿Les creían? No, pues ahora mismo esa gente se tiene que estar también preguntando ¿por qué no ayudé a mi amiga? ¿Por qué no ayudé a mi vecina? ¿No? ¿Por qué simplemente miré hacia otro lado? Bueno, todo esto, como veis, no es una cosa que normalmente se conozca, ¿no? Porque en los medios de comunicación, en estos programas que salen, que si ahora hacemos el ADN en directo, que si fulanito te está buscando, que qué encuentro más maravilloso, todo esto no se ve. ¿Y por qué? Bueno, pues porque una de las cosas en las que se fundamenta este asunto, precisamente para que siga el silencio, es intentar que los culpables sean los menos posibles, ¿vale? ¿Qué es lo que se ha hecho habitualmente? Bueno, pues culpabilizar a esta monja, a Sor María, a algún médico que está imputado, hay imputados, de hecho. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando Sor María se muere, se archivan las denuncias, pero como ya la única culpable de determinados casos ha muerto, pues ¿qué vamos a hacer? Cuando realmente no es una monja la que está implicada, es todo un sistema. Es todo un sistema. Y esto es lo que no sale en los medios de comunicación, que ahora, bueno, también quisiera hablar un poquito de esto. Por tanto, todo esto, el silencio, el miedo y sobre todo el hilo conductor que fue de la impunidad, es lo que hizo que durante tantísimos años esto siguiera produciéndose. Esto hemos hablado también. En cuanto
el tema de en qué situación están hoy las víctimas por el robo de bebés en España, habría por un lado la cuestión social y por otro lado la cuestión legal. La cuestión social, estos casos que salen a la luz a partir del 2008, generan una cierta polémica, porque claro, no es lo mismo comprar un niño que robar un niño, ¿de acuerdo? Cuando salen algunos casos diciendo, bueno, es que yo soy un niño robado, y la gente empieza a preguntar, pero ¿cómo sabes si no has encontrado a tu madre? Ya, es que mis padres me dijeron que me compraron. Bueno, pero la compra es una cosa, el robo es otra cosa. ¿Cuándo sabemos exactamente que se producían robos? Bueno, pues a partir de un caso que conocéis, imagino, que es el caso de María Luisa Torres, que este encuentro se produce en un plató de televisión, precisamente. Y esta mujer estuvo buscando a su hija durante 32 años. Y fue un caso de Sor María. Y ella le dijo a Sor María que si primero la niña había muerto, que si después fue coaccionada, al final le dijo que se había ido con otra familia, le volvió a decir que la niña se había muerto. Ella insistía en ver a su hija y en recuperar a su hija, y al final la recuperó. Esto fue el caso que demostró que los niños no solamente se compraban por familias que podían comprar a bebés, sino que había intermediarios que vendían a los niños, que los niños eran robados, que eran sacados sin el permiso de los padres. O sea, las madres no cedían, no daban a los niños en adopción ni vendían a los niños se robaban. No estoy diciendo que todos los adoptados sean niños robados, eso es absurdo, ¿no? Pero sí es verdad que ahora mismo los adoptados deberían preguntarse por lo menos sobre sus orígenes, para descartar que sean niños robados. Esa, digamos, que es la vuelta de todo este asunto. Sin ser alarmistas, pero es algo que se tendría que hacer. Y en cuanto a los medios de comunicación, desde luego, hay un problema, y es que se centran más en los casos que en la causa. Nosotros ahora aquí estamos hablando de esto, ¿no? De la causa, de los factores, de los aspectos que influyen, por qué se prolonga en el tiempo, qué es lo que ha ocurrido, por qué el silencio, qué es lo que pasaba en las familias, qué pasa con los niños. No, aquí en los medios de comunicación se centran en la cuestión morbosa, en la cuestión en cada caso específico, y eso viene muy bien para enlazarlo con la cuestión legal. ¿Por qué motivo se archivan generalmente y de manera masiva estas denuncias? Porque se consideran casos particulares, casos familiares. No se consideran un problema de Estado, no se considera un robo sistemático ni una práctica generalizada. Lo que se consideran son problemas aislados, bueno, de familias particulares que han puesto denuncias. Es curioso que el fiscal general del Estado, Torres Dulce, en su circular del 2012, tiene un apartado donde dice que estos delitos no se pueden vincular al franquismo, primero porque no era una práctica generalizada, era una práctica social. No sé muy bien qué es eso, pero primero es una práctica social, no era una práctica generalizada. No se prolonga demasiado en el tiempo, cuidado, estamos hablando de decenas de años, desde los 40 hasta los 90 por lo menos. Y que no había patrones comunes. Como la gente que está viendo los casos se están reconociendo en esos casos. Nosotros empezamos a buscar porque nos reconocimos en los casos que salían en la televisión. Ya lo creo que hay patrones comunes, es decir, que son las claves para determinar que esto era una práctica generalizada. Y cuidado, la práctica generalizada es un delito de lesa humanidad según el artículo 5 de la Convención de Desaparición Forzada de Naciones Unidas. No estamos diciendo que la práctica generalizada sea un delito en absoluto. ¿Qué es lo que está entonces sucediendo? Bueno, pues todas las denuncias que se están poniendo, habéis visto ahí que el 80%, hay datos que aseguran que es más del 80% de las denuncias las que se están archivando. Y fijaos que aquí hay una cosa muy importante. Ahora mismo hay más de casi 3.000 denuncias. No todo el mundo denuncia, es decir, que el número de denuncias
siempre es menor que el número de víctimas. Siempre es menor que el número de víctimas. Estamos hablando de 30.000 niños hasta el año 52. Estamos hablando de una cantidad incalculable desde el año 52. Hay incluso estimaciones de 300.000. Nosotros no queremos nunca decir un número porque no hay una estadística realmente elaborada, realizada por organismos oficiales, ni la va a haber, porque realizar una estadística significa reconocer un problema. Entonces tampoco la vamos a tener a no ser que algún organismo de derechos humanos decida hacerla. Este archivo masivo de denuncias, ya digo que está produciéndose en un porcentaje realmente escandaloso. No hay nadie en la cárcel, hay imputados, pero no hay nadie en la cárcel. Y los niños siguen sin buscarse. Esto es un aspecto que tampoco aparece de una manera muy clara cuando salen las noticias, porque dicen, bueno, es que el gobierno, el Ministerio de Justicia, ahí salía el ex Gallardón, cuando era ministro, que decía que, bueno, se estaba creando una oficina, se estaban realizando medidas administrativas. Cuidado, medidas administrativas. Eso lo que significa es facilitar con alguna documentación, y tampoco toda, que las familias inicien la búsqueda. No es el Estado el que busca a los niños. Y la Fiscalía no actúa de oficio, a pesar de que puede haber inicio de delito en los casos. Lo que esto significa es que es la propia familia, la propia víctima, la que tiene que decidir, una vez que tiene la documentación, la que le permite premiar, la que tiene que decidir si pone la denuncia o no la pone. Y cuando después de la búsqueda de documentación y cuando después decide poner la denuncia, ¿qué es lo que ocurre? Que se archiva. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una de nuestras reivindicaciones más fuertes, y es que la Fiscalía tiene que actuar de oficio. Necesariamente. ¿Podéis imaginaros qué pasaría si ahora se empiezan a robar niños en los parques o en las clínicas? Es que les iban a preguntar a las madres, oye, ¿qué hacemos? ¿Ponéis una denuncia? No, la policía, la Fiscalía tendría que investigar hasta las últimas consecuencias, y tendría que hacerlo porque es su obligación, porque es la única entidad, o las estructuras estatales las que pueden realmente hacer una investigación efectiva. Bueno, también como decía Paco, ¿qué es lo que hacemos aquí en España? Pues muy poco, porque como habéis visto ni nos consideran víctimas del franquismo, ni nos consideran víctimas, o sea, ya ni del franquismo ni de nada, o sea, ni nos consideran víctimas, sino que estos son casos, bueno, pues familiares de algo que ocurrió, pero bueno, nos ayudan con las medidas administrativas. La Fiscalía no actúa de oficio. Cuando la familia decide poner una denuncia, se archiva. En fin, que aquí las autoridades, no es ninguna sorpresa, pero no deja de ser algo realmente espantoso, no nos ayudan ni a buscar a los niños, ni a buscar a los culpables. No lo olvidemos, porque aquí si hay víctimas, hay culpables. Se produjo un delito de lesa humanidad, nada menos. ¿Cuáles son las opciones que estamos teniendo? Bueno, pues 10 asociaciones de derrogados. Yo os dije al principio que éramos muchas, somos 20 y tantas en toda España. Bueno, 10 de ellas estamos participando en la querella argentina, que es una acción jurídica que está basada en el principio de jurisdicción internacional, en la justicia universal, que permite abrir un proceso para investigar delitos de lesa humanidad que se produjeran en cualquier país. Bueno, pues Argentina está pudiendo hacer esto, la justicia argentina. Imagino que habéis escuchado pues todas las acciones que se han venido haciendo desde el 2010, que se interpuso esta querella, y en los últimos 2-3 años es cuando más actividad hemos tenido. Nuestra asociación participa activamente en esta acción judicial y tenemos muchísima confianza, como decía también nuestro compañero Antonio Iniesta, mucha confianza y mucha esperanza puesta en ella. Y luego, por otro lado, están los organismos de derechos humanos, Naciones Unidas,
También sabéis que últimamente en septiembre se han presentado los informes, el informe del relator por la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, que es algo muy grande, pero es algo maravilloso, porque realmente, no sé si habéis tenido oportunidad de ver esos informes y de leerlos y de analizarlos, es una tarea realmente gratificante, ¿no? Porque nos vemos reflejadas ahí, digo, las víctimas. Y el informe del Grupo de Trabajo de Desaparición Forzada, que nos atañe particularmente a nosotros y a los desaparecidos de las fosas. Nosotros siempre decimos que compartimos con los desaparecidos en fosas precisamente eso, ¿no? La búsqueda de la identidad. Los desaparecidos muertos, que necesitan un entierro, una lápida con sus nombres, su nombre, su apellido, y también nosotros, los que buscamos a nuestros desaparecidos vivos, que son nuestros niños, que también necesitan encontrar su identidad, porque ahora mismo, si hay miles de familias buscando niños, hay miles de niños buscando familias, y son niños, son ahora ya personas adultas que han estado viviendo durante mucho tiempo en una mentira, porque no se llaman de esa manera, y su familia no es, su familia biológica, no es con la que se han criado, ¿no? Muchos todavía están en esa mentira. Y esta situación es lo que nos hace tener lazos muy muy cercanos a todos los desaparecidos. Por eso nosotros hablamos más de desaparecidos, claro que de robos, por supuesto, pero para nosotros nuestros niños robados son niños desaparecidos a los que estamos buscando y que sin duda alguna vamos a encontrar. De eso, desde luego, yo estoy absolutamente segura. Una cosa importante es del informe del Grupo de Trabajo de Desaparición Forzada es que por primera vez en un documento de este tipo, fundamentado en una argumentación profunda en la defensa de los derechos humanos, se habla del robo de bebés en la segunda etapa, porque hasta ahora siempre se ha hablado del robo de bebés de las madres republicanas hasta el año 52, como si después ya no hubiera pasado nada. Bueno, pues por primera vez en un documento de este tipo se menciona ese robo de niños en las clínicas y en las maternidades hasta incluso entrada la democracia. Bueno, yo había puesto unas reflexiones aquí para debatir que me parece algo mucho más interesante que estar hablando yo continuamente. A mí me parece que podríamos, una vez que hemos visto el vídeo y una vez que hemos podido plantear, quizá de una manera muy general, toda esta situación, podríamos hablar del derecho a la búsqueda. Os explico un poquito cada tema para poder hablar de ello. El derecho a la búsqueda tiene que ver con esto que decía Cristina en el vídeo, decir, es que me dicen que si busco a la niña le voy a amargar la vida, pero a mí ya me lo han amargado, ¿no? Bastante, decía Cristina, nuestra compañera. Entonces eso es un problema, realmente es un dilema ético, ¿no? Se puede ir y decir a un adoptado, busca tus orígenes, porque quizá no seas un adoptado legal, a lo mejor es un niño apropiado, a lo mejor es uno de los niños desaparecidos y tu familia te está buscando, a lo mejor esa persona no sabe nada, a lo mejor esa persona no quiere saber nada, pero a priori nosotros podemos saberlo. Es imposible, es un dilema ético porque no tiene solución, es una decisión que hay que tomar. Es decir, no estoy planteando, porque la decisión del reencuentro es otra, yo no estoy planteando que si yo ahora mismo me entero que mi hermano, nuestro hermano, porque tengo aquí algunos hermanos conmigo, vive muy cerca de aquí, yo voy a ir a buscar, decir, tú eres Francisco y eres mi hermano mellizo. Eso no se puede hacer, porque eso es una invasión a su intimidad. Pero otra cosa es que se puedan hacer campañas y se pueda, a partir de la justicia, a través de los mediadores, hacerle ver a esa persona que tiene derecho a saber cuál es la verdad de su origen. Que le pueda gustar y que lo pueda agradecer como la mayoría, y yo puedo decir como todos los niños que han iniciado esa búsqueda y que incluso han encontrado sus familias, o puede reprochártelo toda tu vida, pero es que eso nosotros no lo sabemos. Hay que tomar una decisión. ¿Cuál es nuestra decisión? La verdad, siempre la verdad, y a partir de ahí las implicaciones que esto pueda tener. La decisión del reencuentro, en nuestra opinión, tiene que ser por parte de los niños. Nosotros los seguimos llamando a niños aunque ya tienen 30, 40 años. ¿Por qué? Pues porque también es una cuestión casi de respeto a la memoria de nuestras madres, ¿no? A las que están ahora ya muy mayor buscando y a las que ya no están.
porque para ellos son sus niños. Porque para una madre que le roban un bebé, siempre, aunque esa persona tenga 40 años, seguirá siendo su niño, porque en su imaginario, en su mente y en su corazón, siempre es su bebé. Entonces, por eso nosotros siempre hablamos de niños, aunque sea entre comillas, para referirnos a esas personas que están en busca de su identidad robada. Las víctimas somos las familias únicamente, los niños, los padres, porque aquí también hay una parte importante, interesante. Los padres receptores ¿fueron víctimas o fueron colaboradores necesarios de ese robo? También tenemos una opinión al respecto. Nosotros, desde luego, pensamos que son más víctimas que colaboradores, por dos cuestiones. Primero, porque esto no es una cosa similar a lo que ocurrió en Argentina. Lo que ocurrió en Argentina, donde los apropiadores en muchas ocasiones fueron los asesinos de los padres biológicos, aquí esto podía ser de alguna manera lo que ocurrió en la primera etapa con las madres republicanas. Después, aunque es cierto que los robos se producían en instalaciones del Estado, con la connivencia o aquiescencia de las estructuras estatales, con personal religioso, funcionario, médicos, que eran funcionarios también. Pero esos eran los intermediarios, esos eran realmente los que estaban robando al bebé y los que lo pasaban a la familia. Y esas familias, la inmensa mayoría, pensaban que el dinero que daban era por el cuidado de la mamá que no podía hacerse cargo de aquel bebé. Entonces, en nuestra opinión, son más víctimas que colaboradores de ese robo. No todo el mundo opina así. No todo el mundo opina así. Y en cuanto a si es problemas familiares o un problema de Estado, tiene que ver exactamente con lo último, si son delitos comunes o delitos de lesa humanidad. Para nosotros claramente son delitos de lesa humanidad. Y quisiera decir por qué, porque hay una tipología que demuestra esto. Primero, porque se produjeron de forma continuada en el tiempo, llegando a afectar a miles de personas. Se trataba de una práctica generalizada que está considerada como delito de lesa humanidad en el artículo 5 de la Convención de Desaparición Forzada de Naciones Unidas. Existían patrones comunes. Se produjeron durante décadas bajo un Estado que en un primer momento los amparaba con decretos, la primera etapa, después los permitía o intencionadamente los ignoraba y nunca los persiguió, porque esto es importante. Un delito, cuando no se persigue, se está amparando. Y eso está clarísimo en cualquier tipo de Estado. Las víctimas, que esto también es muy importante, era un sector de la población en una situación absolutamente vulnerable. Quizá ya no estamos hablando de mujeres republicanas, pero sí estamos hablando del sector perdedor todavía, porque estamos hablando de familias humildes, estamos hablando de familias no solamente humildes, numerosas, de madres solteras, quizá también en situación muy vulnerable y precaria como pueden ser parejas jóvenes o primerizas. Es decir, que no estamos hablando de familias pudientes, cuidado, que no hay ni un solo robo demostrado de familias pudientes o afines al régimen franquista. Y eso tiene mucho para hacernos pensar, ¿no? ¿Qué tipo de familias somos las víctimas? Desde luego, no las que acogieron a los niños. Y este crimen, también le decía, coincide en el tiempo con otros crímenes que están reconocidos como crímenes del franquismo, reconocidos como delitos de lesa humanidad. ¿Y por qué es tan importante que esto se tipifique como un delito de lesa humanidad? Pues no solamente por una cuestión moral, porque son delitos, la cuestión moral es que son delitos que hieren a la humanidad entera. Son delitos que afectan a todo el mundo, aunque no todo el mundo sea víctima. Nos afectan a todos, y sobre todo porque son imprescriptibles. Y por eso, y eso lo uno, ya termino, con el nombre de nuestra asociación. Todos los niños robados son también mis niños. ¿Por qué ese nombre? Bueno, pues porque nosotros pensamos que a nosotros nos robaron a nuestro hermano. Hay mujeres que fueron robadas y desposeídas, despojadas de sus hijos. Hay niños a los que fueron robados por su identidad. Ahora mismo no saben quiénes son realmente. Pero esos niños, esas familias que sí son víctimas, no quiere decir que el resto de la sociedad o del mundo entero no esté afectado por ello. Yo puedo ser víctima, a lo mejor tú no, pero tú estás afectada porque eso pasó en tu país y a lo mejor le pasó a tu vecina y a lo mejor le pasó a tu prima. Entonces todo el mundo está afectado y fundamentalmente porque robar un niño
es robar a la humanidad entera. Bueno, no penséis que esto se ha terminado, ahora os toca hablar a vosotros, venga. Yo quiero hacer una pregunta por un caso que me sucedió. Tengo una queridísima amiga que su madre fue comadrona estudió allí y fue comadrona en el Reina Cristina. Y un día comentando, estábamos en los nuevos carnes de identidad que son, digo, pues sí, es verdad, y me enseñan suyo y dijo, tú naciste en Madrid. Mi amiga es de origen guineano. Pues sí, en Choperí, en Santa Cristina. Yo, anda, de los niños robados. Dice, sí. ¿Tu madre sabía algo? Dice, no, nada. Yo me callé, porque la madre ya no vive. Digo, vale que a ti no te podían robar porque evidentemente un niño robado negro no podían robar. Pero un trabajador de ahí, una mujer que se forma ahí, con todos los respetos a la señora, una persona que se forma ahí, que trabaja de comadrona ahí, a mí no me cuadra. Y de hecho hay comadronas y hay enfermeras que ahora mismo están colaborando y están dando su testimonio de haber asistido a robos de bebés. Esto han salido también en programas, siempre a cara oculta, claro. Incluso hay gente que se acerca a nuestras concentraciones en Solches, ya aprovecho y lo digo, el primer domingo de cada mes, y nos cuentan. De hecho tenemos el caso, no nuestra asociación, sino una asociación compañera que está en contacto con una comadrona que efectivamente fue testigo. Esos son este tipo de sociedad que yo digo que mantuvo el silencio también, ¿no? Son culpables, son implicados, silenciosos y necesarios, porque si no, si alguien hubiera dado la voz de alarma, esto no dura tanto, ni se extiende tanto, ni hay tanto niño robado. Pero todo el mundo se calla. ¿Pero es posible que esta señora no se entere? Porque a mí me resulta difícil. Claro, hay gente, no todo el mundo, depende también del sitio, de la ubicación, del año donde estuviera, quizá en la planta. Te cuenta que, por ejemplo, en O'Donnell, la planta de incubadora, que era la segunda, es la que estaba organizada y la llevaban las hermanas de la caridad. Entonces, bueno, pues que hubiera comadronas que estuvieran en la planta de incubadoras, es muy probable. No todo el mundo podría ser, no podemos decir que todo el mundo estuviera implicado, de todos los trabajadores, todos los médicos son culpables. No todos los médicos robaban niños, ni todos los funcionarios del registro falsificaban, ni todos los notarios decían que este niño es hijo biológico y resulta que no lo es, ¿no? Y hacían adopciones irregulares. Entonces, o falsas adopciones. No, pero sí había mucha gente implicada que cayó. Pues esta mujer, si dices que no está... Su mujer falleció. Su mujer era guineana. De hecho, volvieron a Guinea y luego volvieron a España. A lo mejor es su situación política, porque eran refugiados del régimen. Pues a lo mejor... Yo no creo, porque también era una gente... Esa familia tiene carácter. Y no son de derecha. Entonces no lo sé, a mí por eso me resulta tan, yo me callé discretamente, pero me resulta tan raro que... Bueno, no todo el mundo de derecha, solo niños, que quede claro. Pero no, efectivamente hubo mucha gente que lo sabía, que cayó, y había gente que no lo sabía, que incluso pensaban esto de... yo creo que era Vox Populi. Yo creo que realmente cuando... Y además, fijaos, voy a contar una anécdota. Mi hija nació en el 96. Y yo tenía una vecina, siempre lo cuento porque para mí es muy significativo, la señora Pilar, muy viejita. Y lo primero que me dijo, cuando estés pariendo, no quites los ojos de lo que ocurra. Nunca dejes a tu niña sola, porque los niños desaparecen de los hospitales. Y yo en aquel momento pensé, bueno, esta pobre Estela, un poco gaga, ¿no? Pues no, es que los niños desaparecían de los hospitales. Estamos hablando del 96. ¿Qué tendría esa mujer en la cabeza, no?
Es decir, conclusión, el hombre del saco existía, efectivamente, pero en los hospitales. Claro. Cuando nació mi hermano, una de mis abuelas se agarró al niño y no le soltaba, no le soltaba, no le soltaba. Yo pensaba que le tiene que no le soltaba. Y de otro a mi, no a mi lugar. También ese rumor se corrió en Italia, que desaparecieron los niños de los hospitales italianos. Sí, y en los años, estaba pasado, en los años 60. Esto sí ha pasado en diferentes países. Lo que pasa, como muy bien dicen en varias ocasiones nuestros dos abogados de la querella, Carlos Eslepo y Ana Mesuti, que dicen, no estamos diciendo que solo ocurría en España, lo que hay que saber es analizar muy bien qué ocurrió para saber si se ubica como un crimen de la dictadura o es otra historia. Nosotros, tal y como lo tenemos analizado y estudiado, era clarísimo que esto tenía que ver, como hemos visto, ¿no? En la exposición, está totalmente relacionado con la dictadura y sus crímenes, y sobre todo con el amparo, ¿no? que las propias estructuras del Estado producían en estos criminales. ¿Que sucedió en otros países? Sí. Pero ¿sabes lo que pasa? Que fíjate, ¿qué ha ocurrido en Australia? Que el Estado ha tenido la decencia de pedir perdón a los aborígenes, porque se robaban niños allí. ¿Qué ha pasado en Irlanda? Que también se ha pedido perdón. Aquí, ¿cuándo nos van a pedir perdón? Pues cuando reconozcan que esto sucedió y que sucedió como un problema de Estado. Es decir, vamos a ver, lo que no terminamos de entender y lo que no quieren reconocer es que aquí se produjo terrorismo de Estado durante décadas y que parte de eso nos vino a nosotros, ¿eh? Nos robaron nuestros niños, y eso es un crimen de Estado. Entonces, bueno, si eso se reconoce, se tienen que reconocer tantas cosas y no están dispuestos. Por eso no nos piden perdón. Porque como son problemas familiares, ¿por qué nos tienen que pedir perdón? Una pregunta. Vosotros que estáis más en el tema de gestionar las vertientes de agua o vuestra problemática concreta, ¿se ha visto cambio ahora que se ha modificado aquí la ley universal con respecto a las tramitaciones o a la posibilidad de acceso a documentación, etcétera, etcétera, que antes, o sigue igual? No, complicado por ser políticamente correcto. No, porque la reforma no afecta en esa dirección. De hecho, lo que ahora precisamente está ocurriendo dentro de la querella es que se está realizando un informe por parte del fiscal. Nosotros en la querella argentina, tuvo sus altibajos, y una de las cosas que no teníamos era fiscal de la causa. Bueno, pues ahora hay un fiscal argentino allí. Y este hombre está haciendo un informe y además, como decía Carlos Eslepo en una de sus entrevistas hace muy poco en el País Vasco, en ese informe parece ser que hay unas nuevas propuestas de imputaciones, incluso imputaciones de ministros franquistas. Con lo cual, la reforma de la justicia universal va en otra dirección, no en esta, ¿no? Por lo menos de momento no vemos que nos afecte. Y bueno, vamos a ver qué pasa con ese informe, estamos esperándolo como va de mal. Quería saber si tenéis una aproximación o conocéis el número de reencuentros que se han producido, por la idea de tal. Y luego has comentado al principio que ibas a decir que existían muchas asociaciones de este tipo como la vuestra y que ibas a hablar de ello. Y no lo hablaba. Y sentía curiosidad si simplemente por la atomización de la sociedad, como tantas cosas, o en este caso concreto tiene algún motivo o alguna... Sí, la primera cosa, los reencuentros. Tenemos noticia de pocos. No creo que... Tenemos noticia de aproximadamente una veintena de reencuentros. La pregunta sería, ¿por qué tenemos tan pocas noticias de esos reencuentros? ¿Es que hay pocos? Pues estamos casi seguros de que hay más. Lo que ocurre es que esto tiene que ver, y fijaos qué curioso, esto también tiene que ver con el silencio, ¿Por qué motivo?
no se publicitan más los reencuentros? Bueno, pues porque cuando una familia encuentra al niño, pues el niño el que encuentra a la familia, la situación no es nada fácil. No es nada fácil, es muy difícil, ¿no? Realmente hay muchas madres que siempre están pensando, yo quiero recuperar a mi niño. Para nosotros es muy doloroso decir, desde el momento en que te lo quitaron ya no es tu niño. Vamos a ver, cuando digo no es tu niño, me refiero, claro que es tu niño, es tu hijo, no es mi hermano. Pero ese niño no tiene la noción de que es tu hijo. Y eso es muy difícil. Los lazos familiares, por mucho que se habla del tirón de la sangre, la fuerza de la sangre, yo no discuto eso, pero se construyen en una familia. Entonces ese niño puede estar muy contento y muy emocionado de encontrar a su familia biológica, ¿cómo no? Pero no puede olvidarse de su familia adoptiva. Por supuesto, tampoco puede. Que hay casos donde han sido, digamos, poco bien tratados, los hay. Pero la mayoría han sido niños que se han criado con una familia normal y que han sido felices o menos felices, pero bueno, son personas ahora mismo con un comportamiento y un desarrollo personal, social, psicológico, perfecto, normal. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Y esto lo enlazo con la cuestión legal. Cuando estos niños encuentran a su familia, si lo publicitan, tienen miedo a que sus padres adoptivos se vean implicados en un delito, aunque no sean culpables. Aunque los padres adoptivos hayan dado dinero, han comprado a ese niño, pero pueden decir, bueno, pues hemos dado dinero porque pensábamos que la madre lo daba para cuidarla y tal en el hospital. Pero el miedo está ahí, el silencio y el miedo. ¿Qué es lo que ocurre? Que efectivamente para llegar a la verdad de lo que sucedió, se tendrían que imputar a los padres adoptivos. Ser imputado no significa que sea culpable, sino que se le solicita su colaboración para declarar, para que diga la verdad de los hechos, ¿no? Bien, y eso los niños adoptivos no lo quieren. Para ellos les resulta muy duro que su madre, con 70, 80 años, estén en un banquillo, ¿no? Por decirlo de esa manera, pues es difícil asumir eso. Entonces prefieren callar los encuentros, silenciarlos por el miedo. Tenemos el caso de Inés Madrigal, que es la presidenta de una de las asociaciones querellantes también, que ella tuvo que denunciar a su madre. Pero fue su madre la que dijo, hija, denúnciame porque es que si no, no vamos a saber nunca la verdad de lo que pasó. Es el caso de Eduardo Mena. Es el caso del médico que regaló a esta niña, Inés, a su madre. Y su madre lo sabe, y su madre le dice que este señor, llegó contigo y me dijo, es un regalo para ti. Lo que ahora hay que saber es si realmente tu madre te dejó o este señor la robó, te robó. Entonces esa mujer, Inés también se llama, Inés Pérez, dijo, hija, denúnciame, y está denunciada y está imputada. Y no pasa nada. Entonces nosotros también pedimos siempre la colaboración de los padres adoptivos para que digan la verdad, para que declaren, aunque eso suponga terminar siendo un imputado. Pero es la única manera también muchas veces de encontrar la verdad y de saber y de publicitar los encuentros. Lo de las asociaciones. ¿Hay 27, Carmen? 27 asociaciones. Empezó con una o dos el movimiento, se desintegró una de ellas y se dividieron en diferentes asociaciones que son las que ahora se conocen como la grande a la que me refiero era Nadir. Se separaron, se desintegró, sigue funcionando en un núcleo quizá más pequeño, con menos gente, y después hubo una gran cantidad de asociaciones que se constituyeron, que son los llamados SOS Bebés Robados, de diferentes comunidades autónomas, de Madrid, de Cantabria, de Andalucía y varias, bueno. Cuando todo este panorama estaba ahí moviéndose, nosotros nos planteamos si asociarnos a alguna de las asociaciones que ya se estaban. Primero estuvimos en Anadir, después en SOS Bebés Robados Madrid, pero notamos que había un hueco que ninguna, o por lo menos nosotros no percibíamos que ese hueco estuviera ocupándose, que es el de la reivindicación social, la del movimiento ciudadano,
que propugna y que reivindica toda esta cuestión de sensibilidad social, de concienciación social, de denuncias puestas, si no es aquí, en otro lugar. Es decir, a nosotros nos consideran una asociación quizá politizada, otras asociaciones también lo son, otras no. Entonces, bueno, de ese mare magnum de asociaciones que hay, unas cuantas, ya digo 10, nos hemos reunido. Entre esas 10 están algunos socios de Robados, estamos nosotros, estamos el colectivo por la identidad de Canarias. Hay diferentes asociaciones que están participando en la querella argentina y sí tenemos una tendencia política, por decirlo de alguna manera. Hay asociaciones que no la tienen y que incluso están en contra de esa posición política. Y esto también tiene que ver, yo creo, con el miedo. Al final todo, como veis, es un tema muy complejo, pero siempre se recurren a los mismos aspectos, ¿no? ¿Por qué miedo? Pues porque nos han llegado a decir, oye, ¿por qué estáis reivindicando la búsqueda de los niños o este tema del robo de niños como algo relacionado con el franquismo? No hagáis eso, que nos va a perjudicar. Entonces, claro, cuando alguien piensa que algo te perjudica, entonces mejor no hacerlo, porque eso está por ahí pululando, ¿no? Hay algo pendiente, es la muestra más clara de que realmente hay una vinculación, porque si no, no tendríamos miedo a nada, ¿no? Nosotros siempre decimos que larga la sombra del franquismo que todavía hasta hoy lleva. Un poco es esa la situación. Sí, quería preguntarte que además de, bueno, estáis en la querella y que es un problema entre cada asociación, por lo que dices, no estáis todos en la misma línea, pero por ejemplo a la hora de búsquedas y todo eso, si trabajáis en colaboración, porque claro, además de que todo el mundo se entere de que esto se considere un crimen de lesa, o sea, de lesa humanidad y tal, además de eso también queréis encontrar a vuestros... Esa es la principal, claro, por eso. No, obviamente, quiero decir que, que esa es la finalidad. Entonces, ¿trabajáis ahí? ¿Sí trabajáis? Sí. ¿Hay banco de datos? ¿Hay como...? Bueno, estamos en ello, porque es también muy difícil, porque hay personas que están en diferentes asociaciones. Entonces podemos decir, bueno, pues de los 200 que tiene una, de los 400 que tiene otra, de los 30 que puede tener otra, hay socios comunes. Entonces, bueno, ahora mismo estamos en un momento en que tenemos que poner en orden y tenemos que poner en común muchísimas cosas. Para eso tenemos una coordinadora, que es la coordinadora X24, que empezó con muchísimas asociaciones, ahora quizás hay menos, pero en esa coordinadora estamos trabajando muchísimas asociaciones, algunas querellantes, otras no, unas politizadas, otras no tanto, pero que estamos trabajando conjuntamente precisamente para eso, para establecer una base de datos común y unas estrategias comunes, y nos reunimos cada 6 meses. Ahora mismo en diciembre tenemos ya nuestro tercer encuentro, cuarto encuentro, ya no recuerdo, cuarto encuentro, ¿no? Y en cada encuentro pues establecemos líneas comunes de trabajo y hacemos muchísimo trabajo, y efectivamente para buscar a los niños, que es la prioridad, ¿no? El primer objetivo. Lo que ocurre es que fíjate que a mí me resulta difícil desvincularlo, ¿no? de la otra cuestión, porque en muchas ocasiones buscas al niño, pero también encontrando al culpable encuentras al niño, ¿no? También puede ser. Entonces, bueno, yo no, por eso también hay esa diferencia entre algunas asociaciones, más la cuestión de búsqueda y la cuestión judicial. No hay por qué separarla, porque de hecho en la conjunción es donde yo creo que está el éxito. Bueno, una pregunta. No sé si debo. Bueno, pues te tienes que poner aquí para que salgas en cámara. Este robo masivo no estaba también amparado por la falta o la laxitud de la ley de adopciones, Sí. porque hasta el año, si no me equivoco, 82, cuando el 87. o 87, no hubo criterios rigurosos. Entonces, que podías adoptar y no te pedían ni papeles ni nada. Bueno, explica un poco esto. Sí, la adopción era un contrato privado, era una cuestión privada, ¿sí? Y esto lo llevaba fundamentalmente, de
las órdenes religiosas, y también había una asociación que era la EPA, que era la Asociación Española de Protección a la Adopción. En esa asociación había también personalidades del mundo jurídico y del político, pero era una entidad que no era una entidad estatal como tal. ¿Qué es lo que ocurría? Que ahora se está investigando qué pasaba con esa asociación. Está, digamos, bajo el ojo crítico de las víctimas y de investigadores para ver qué papel jugó. Y realmente hasta el año, es que también cuesta decirlo, hasta el año 1987 no hay una primera ley de adopción que pudiera regular, por lo menos inicialmente, toda esta cuestión, ¿no?, del traslado de niños, porque claro, como decía Carlos, no había nada que pusiera un límite, nada. Las estructuras del Estado lo permitían. La Iglesia Católica no solo lo amparaba, sino que estaba plenamente implicada, y tenemos Sor María y otras tantas, ¿no? Que ella siempre, cuando le preguntaban, ¿pero usted actuaba sola? Y ella siempre, yo siempre respeté las órdenes de mis superiores. Cuidado, eso es mucho, ¿eh? Eso es mucho. Entonces, implicando toda una institución. Entonces, claro, eso no había manera de frenarlo. Y fue en democracia cuando realmente aparece esta ley. Y luego han ido apareciendo otras leyes, y luego está la Convención de Derechos del Niño, en fin, que ahora parece ser que hay mayor protección. Aún así, las personas que trabajan en adopción siguen pensando que no está lo suficientemente protegida, y que incluso a día de hoy hay ciertas irregularidades. Y sin meternos en la adopción internacional, que parece ser que también hay algún problema. Pero eso ya sería, digamos, otro punto, otra etapa y otras circunstancias, ¿no? Pero bueno, así nos ha ido. Desamparo por todo el rato. ¿Y los niños que se dicen esta circunstancia después del 87, parece que hay algún caso? Que también parece ser ha habido casos de desaparición después del 87. Entonces esto ya como que... Bueno, pues es que los crímenes siguen sucediendo a pesar de las leyes. Lo que pasa es que por eso decimos que a partir de la primera ley de adopción nosotros consideramos, estamos también trabajando en ello, ver qué estadísticas hay, pero tenemos idea de que los robos hacen una bajada absoluta a partir de que hay leyes que protegen, que por lo menos no sé si protegen, pero sí que controlan un poco ese paso de niños de una familia a otra. La adopción, ¿no?, está más regulada. ¿Sigue produciéndose robos? Sí. ¿De manera masiva? No. De manera masiva no. Y desde luego, por eso digo que a pesar de leyes, claro que hay crímenes, pero no podemos considerarlo, por lo menos nosotros no lo consideramos dentro de la etapa que nosotros estamos analizando. Pero hay mucho todavía por investigar, ¿eh? Igual estoy equivocada.